Buenas noches, bienvenidos a este evento empresarial del Grupo Empresarial Máximo Impacto. Mi nombre es Andrés Koch, cofundador de esta organización. Llevo 12 años construyéndolo. Hoy en día es una organización que se expande por 12 países, factura millones de dólares al año. Cientos de personas han logrado grandes resultados, construir su empresa en diferentes ciudades y lugares del mundo con este modelo empresarial que hoy los invitaron a ustedes a conocer. Bienvenidos. Y esta noche tenemos el honor de tener un gran amigo personal y líder de Guadalajara, México y el mundo entero de esta industria de mercadeo y distribución. He aprendido bastante de él, de su organización, de sus padres, quienes en familia han logrado construir una gran empresa de mercadeo y distribución que se expande también por muchos lugares del mundo, que les genera riqueza, les genera libertad financiera, un estilo de vida poco común. Y hoy desde Guadalajara, México, tenemos el honor de compartir con uno de los grandes de este negocio, de quienes muchos aprenden alrededor del mundo. Es invitado a congresos en diferentes ciudades, en diferentes países, a que enseñe lo que él ha hecho. Y hoy tenemos en esta sala de Zoom, pues, la gran oportunidad de tenerlo. Muchas gracias, mi amigo Augusto Valencia. Es un gusto poder compartir estos minutos contigo. Gracias por aceptar la invitación de nuevo, mi hermano. Ya te asigné como anfitrión de la sala. Te agradezco. Apenas termines, me vuelves a poner anfitrión. Gracias. Con mucho gusto, Andrés, de verdad, muchísimas gracias, hermano. Me emociona mucho poder estar aquí con ustedes, sobre todo con esta organización, esta comunidad de empresarios, aparte de que también igual yo también admiro muchísimo a Andrés. Créanme que cuando yo conocí esta industria, uno de los referentes jóvenes más importantes cuando yo entré era Andrés Koch y sigue siendo Andrés Koch. Entonces, no hace mucho, de hecho, compartimos en una convención, en un congreso de negocios, compartimos juntos una convención, ¿sí? Estaba mi esposa, tuvimos oportunidad de compartir nosotros dos el escenario con Andrés Koch, y la verdad es que es un privilegio escucharlo, porque obviamente él viene de un mundo convencional de los negocios y viene y se hace exitoso también en esta industria, ¿no? Y hay un dicho en México que no sé si lo han escuchado ustedes, que dice: el perico es verde aquí y en donde sea. O sea, te puedes dedicar a hacer lo que sea y en lo que estés haciendo vas a tener resultados y vas a tener éxito. Porque al final del día los principios y las leyes son universales y no es algo que esté de moda y no es algo que funcione ahora y deje de funcionar mañana. Entonces, ¿de qué vamos a hablar? Básicamente vamos a hablar de un modelo de negocios que la verdad es que a muchos de nosotros nos ha servido como un trampolín, como una plataforma para poder, obviamente, crear flujo, que esa es la parte más importante de todo esto, ¿no? O sea, tú puedes dedicarte a lo mejor a hacer muchas cosas, ¿sí? Pero si tú no estás creando flujo efectivo, flujo de caja y no está creciendo año tras año, pues déjame decirte que con el tiempo vas a tener serios problemas económicos. De hecho, hace poquito entraba en relación un comentario de un empresario que me llamó mucho la atención, que decía algo bien importante. Decía él, ¿cuánta vida te está costando lo que estás comprando ahora? Y esa es una pregunta que me encantaría que cada uno de ustedes hicieran. Y uno se pregunta, ¿pero cómo cuánta vida? Sí, porque para trabajar tú necesitas invertir tiempo. Para poder ganar dinero, tú lo que inviertes es tiempo. Entonces quiere decir que si tú te quieres comprar, voy a poner un ejemplo, quieres comprarte una pantalla de televisión y esa pantalla de televisión cuesta $2,000, estoy poniendo un ejemplo nada más, y tú ganas $1,000 mensuales, quiere decir que esa pantalla de televisión te está costando 2 meses de vida. Y así es como son las cosas si tú no vives de múltiples fuentes de ingresos. Entonces esto yo no lo había entendido, y lo correcto es que cuando tú compres algo, lo compres con dinero y no con vida. ¿Y cuándo tú vas a empezar a comprar las cosas con dinero? Cuando lo que ganas eres capaz de invertirlo, y lo que te generan esas inversiones, ese flujo que te generan esas inversiones, es con lo que vas a poder comprarte esas cosas o esos lujos o esos viajes o esa casa o ese coche
que quieres cambiar o esa realidad o esa comodidad que ahora quieres tener. Entonces, para poder llegar a eso, yo me di cuenta que era muy difícil haciéndolo si yo era empleado y si yo tenía una sola fuente de ingresos. Ahora, es bien importante entender que yo inicié como empleado, no toda la vida he sido empresario, pero ya tengo 13 años formalmente como empresario y tengo prácticamente toda mi vida emprendiendo negocios. Entonces, cuando llega este vehículo económico en el que coincide la familia Andrés junto con mi familia y muchas familias alrededor del mundo, nos dimos cuenta que este modelo de negocios podía convertirse en una plataforma económica para poder llevarnos al siguiente nivel. Los empresarios no vivimos de una sola fuente de ingresos, vivimos de múltiples fuentes de ingresos, o sea, no tenemos nada más una, tenemos muchas. Y entonces queremos enseñarles a ustedes uno de los instrumentos de los que nos hemos apalancado nosotros de una manera muy simple para que ustedes puedan ver que ser empresario, eso me encanta decírselo a la gente, ser empresario es más sencillo de la actividad a la que se dedican en este momento. Ustedes pueden hacer cualquier otra actividad, pero hay actividades de alta especialidad, por ejemplo, ser médico, ser arquitecto, ser ingeniero. Pero sin embargo, ser empresario, yo considero que es la profesión más sencilla del mundo porque requiere sentido común, pero curiosamente es el sentido que menos aplica a la gente, el sentido común. Entonces yo voy a explicarte en unos breves pasos qué entendimos nosotros para poder abrirte la mente. Y si tu mente está preparada, es muy probable que vas a poder entender lo que nosotros entendimos, porque hay un dicho que dice, lo que es obvio para una mente que está preparada. Si tu mente no está preparada para verlo, pues no era obvio para ti, es muy probable que no estés preparado en este momento para entender un negocio, y no está mal, ¿sí? Pero si tú estás en esta reunión, es muy probable que eres aquella persona que está buscando, y hay un dicho que dice, el que busca encuentra, y estoy seguro que vas a poder encontrar una extraordinaria oportunidad como nosotros la encontramos hace algunos años atrás. Yo le puse esta charla, no es momento de gastar menos, es momento de ganar más, porque creo que la manera en la que nosotros nos empleamos nos hacemos las preguntas, nos van llevando a respuestas de calidad y por ende a tomar decisiones de calidad. Todo inicia en la cabeza, todo inicia en la mente. Me decía mi abuelo, oye hijo, ¿sabes para qué la cabeza? Y yo pues no sabía, ¿no? Bueno, cuando me preguntó eso, yo tenía 8 años de edad. Le dije, no, pues no sé, abuelo. Entonces me dice, hijo, la cabeza es para usarla. Y hoy te quiero decir eso, la cabeza es para que la uses, pero curiosamente la cabeza se pone en función hasta que tú comienzas a hacerte preguntas. Lo curioso es que la mayoría de la gente no se pregunta nada y como no se pregunta nada, por eso tiene lo que tiene. No sé si te has preguntado por qué vives en la casa en la que vives, por qué tienes la pareja que tienes, o por qué usas la ropa que usas, o por qué ganas lo que ganas. Es muy probable que tengas lo que tienes en este momento porque no te has hecho las preguntas correctas. Y todo en la vida se puede mejorar. Quizá tu situación económica en este momento sea muy buena, pero te tengo una noticia, puede ser mejor. Entonces, la manera en la que nos empleamos las preguntas es la misma energía que vas a necesitar para poder darte cualquiera de las dos respuestas, porque cuando hay momentos caóticos, la gente normalmente lo que piensa es en gastar menos. Pero ¿por qué no se hace la pregunta, ¿cómo hago para ganar más? Si yo quiero mejorar mi situación económica, la solución no es ganar menos, y es como en el fútbol, es como decir, oye, quiero ganar el partido de la vida. Tú no vas a jugar a defenderte, a que te metan la menos cantidad de goles. Tú vas a jugar es a meter más goles. Porque si tú quieres ganar en la economía, tú tienes que hacerte esos cuestionamientos que van hacia la ofensiva y no hacia la defensiva. La mayoría de la gente que tiene mentalidad de escasez, curiosamente, se hace ese tipo de formulaciones negativas y por eso termina perdiendo y se termina metiendo autogoles el sol. Déjame contarte por qué yo desde hace algunos años yo decidí ser empresario. Yo desde que era niño, yo no sabía lo que me iba a dedicar cuando fuera grande, pero lo que sí sabía es cómo quería vivir. Y yo nací en una familia bien especial, porque de parte de la familia con mi mamá, la mayoría de mis tíos son empresarios. Y de parte de la familia con mi papá, ninguno de mis tíos es empresario. O sea, yo nací a la mitad y eso para mí fue una posición privilegiada. ¿Por qué? ¿Sí? Porque yo tenía la posibilidad de elegir. Y es bien cierto que el ser humano no necesita lo que no conoce, pero yo ya había visto dos realidades. Una realidad que tenía un estilo de vida poco común y una realidad que vivía como el promedio de la gente vive. Entonces, desde niño yo crecí admirando a quien tenía un resultado económico. Yo dije, cuando yo sea grande, yo quiero tener lo que tienen ellos. Tengo una habilidad que te quiero compartir el día de hoy, la habilidad de preguntar. Y muchas veces no preguntamos, o sea, yo le preguntaba a mis tíos, tío, ¿a qué te dedicas? Y me decía, de parte con mi papá, hijo, trabajo para tal empresa, para una refresquera.
¿Cuántos años tienes trabajando ahí, tío? No, pues tengo 30 años. Y yo veía su casa, veía su carro o su coche, ¿sí? Yo veía su estilo de vida, le veía su carota. Yo siempre digo esto porque hay gente que de verdad, por más que te diga que está feliz, se le nota que es infeliz, ¿sí? Entonces, la felicidad se comunica, chavos. Y entonces yo lo que hacía era preguntarles esto y me daba cuenta que ellos tenían una realidad que yo no quería tener, que ellos vivían un estilo de vida que no me gustaba a mí y que no me llamaba la atención a mí. Entonces, por otro lado, le preguntaba a otros tíos y yo veía la casa de ellos, el estilo de vida de ellos, los coches de ellos, los viajes que se daban ellos. Es más, no sé qué se usa en Colombia, pero por lo menos aquí en México se usa Santa Claus o el Niño Dios, ¿sí? Entonces yo veía cómo era de generoso el Niño Dios con mis primos de parte de esta familia y cómo era no tan generoso con nosotros. Y yo siempre le decía a mi papá y a mi mamá, oye, pero es que yo me porté mejor que mi primo. Es más, yo no te respondía en todo el año. O sea, yo hacía lo que me decías, mamá, porque siempre nos han dicho nuestros papás, ¿no? O sea, hijo, pórtese bien, porque si no el Niño Dios, va a ser o no generoso contigo, ¿no? Entonces, yo me empecé a dar cuenta desde muy niño que tenía esta familia que vivía como muy pocas familias y que tenía por el otro lado una familia que vivía como todas las familias o como el promedio de las familias. Entonces mis tíos me decían, hijo, yo me dedico, y tú, tío, ¿tú a qué te dedicas? Tengo un negocio. Oye, tío, ¿y tú a qué te dedicas? Soy empresario. Y me empecé a dar cuenta que había un factor común, que curiosamente ellos tenían un resultado que yo quería tener. Entonces yo dije, ya sé, cuando yo sea grande, yo ya sé lo que quiero ser, yo quiero ser millonario. Pero yo no sabía que todas las implicaciones que traía para poder ser millonario, lo único que sí sabía es cómo quería vivir. Y si no me crees, haz este ejercicio con alguno de tus niños que tengas allá a tu alrededor. O con algún niño, muéstrale un juguete nuevo y un juguete viejo. El niño va a elegir el nuevo. Muéstrale un coche nuevo y un coche viejo y el niño va a elegir el nuevo porque ellos no saben cuánto cuestan. Ellos lo único que saben es qué es bueno y qué no es tan bueno. Punto y se acabó. Lo que pasa es que conforme vamos haciéndonos adultos, nosotros vamos bajando en nuestros sueños al nivel de nuestros ingresos. Y curiosamente hacemos esto de manera errónea porque no entendemos cómo es el juego de la economía. Entonces yo dije, wow, ya sé, cuando sea grande voy a ser millonario. Cuando hablaba con mis tíos empresarios, uno de ellos me hizo un cuestionamiento que me impactó y me llamó la atención mucho. Me dijo, hijo, los empresarios hacemos de las ciudades una mejor ciudad. Sin empresarios no habría ninguna de las comodidades que ahora tenemos. Y quiero que te hagas este cuestionamiento. Si no hubiese empresarios en tu ciudad, es muy probable que la ropa que traes puesta no hubiese existido. Las calles, las vialidades de las que ahora gozas en tu ciudad no existirían. La comodidad de ahora en la que estás, por ejemplo, ahorita veo a Refli Company, ¿no? Ahí está sentado en un sofá, mucho gusto, y lo veo ahí sentado y yo me pongo a pensar, o sea, pónganse a pensar en esto, si no hubiese habido un empresario, no existirían esos muebles, no habría internet, no habría computadoras, no habría ninguna de las comodidades que ahora tenemos. En pocas palabras, ser empresario es básicamente ser un servidor y eso fue lo que yo entendí desde muy niño. Si tú quieres ser un extraordinario empresario, tienes que acostumbrarte a servir, tienes que acostumbrarte a resolver, tienes que acostumbrarte a agregar valor. Y yo entendí esto y dije, wow, o sea que ser empresario es ser como un superhéroe, porque sin empresarios no habría nada de lo que ahora tenemos. Y bajo esa filosofía yo crecí, te la quiero compartir. ¿Por qué? Porque quiero que veas que ser empresario, a pesar de no haber una profesión como tal o una carrera, una formación académica como tal en una universidad, o uno no puede titularse como empresario, para mí, desde mi humilde percepción, es la mejor profesión del mundo. Y no importa lo que te dediques tú, tú puedes ser abogado y puedes ser empresario. Tú puedes ser arquitecto y puedes ser empresario. Tú puedes ser dentista y puedes ser empresario. Tú puedes ser ama de casa y puedes ser empresario. Tú puedes ser empleado y ser empresario también. Ser empresario es añadirle el plus a tu vida. Entender esto te va a poner en una posición, en una realidad muy diferente a la del promedio, porque para empezar ya estás pensando muy distinto a cómo piensa el promedio. Ahora, el objetivo de esta reunión o esta sesión no es decirte lo que tienes que hacer, porque tampoco podemos decirle a la gente haga esto, le conviene esto, no. Es simple y sencillamente compartirte, ¿sí? Un vehículo del cual muchos empresarios nos hemos apalancado y si tu mente está preparada, muy probablemente tú también puedas apalancarte, ¿sí? Quiero darte un dato estadístico bien interesante para que veas por qué no todo el mundo es empresario. De 10 personas en el mundo, solo una emprende.
Y de ese uno que emprende poniéndolo en un nuevo 5%, en un nuevo 100%, solo el 5% logra tener éxito después de 5 años. O sea, un porcentaje muy pequeño logra pasar de emprender a ser empresario. Y déjame explicarte cuál es la diferencia entre emprender y ser empresario, entre ser emprendedor y ser empresario. Cuando tú emprendes, por ejemplo, acabo de ver en Instagram un amigo mío, muy amigo mío, este amigo acaba de abrir como, desde que lo conozco, yo tengo 5 años de conocerlo. En 5 años de conocerlo ha abierto más de 10 negocios. O sea que abre un negocio cada 6 meses. Pero todos estos negocios que abre, ninguno de esos negocios ha funcionado o ha prosperado en el tiempo. O sea, ahora acabo de ver que acaba de inaugurar, hacer el corte de listón de un nuevo negocio. ¿Qué te quiero decir con esto? Que es esa típica persona que se la pasa abriendo negocio, de negocio, de negocio, en negocio, en negocio, pero no concluye ningún negocio. Y voy a hablar un poco duro, voy a hacer un poco duro este comentario porque quiero que ustedes entiendan la diferencia entre emprender y ser empresario. ¿Sí? Este amigo justamente le decía a él, oye, el empresario básicamente es un oportunista hasta que no demuestre lo contrario. Los emprendedores son oportunistas hasta que no demuestren lo contrario. ¿Por qué? Porque si se fijan en un periodo de 5 años ha abierto 10 negocios, o sea, un negocio cada 6 meses, y ninguno de esos negocios lo ha hecho funcionar. No confundan emprender con ser empresario. El objetivo de también estas reuniones es que puedan diferenciar esto y que puedan consolidarse como empresarios en el tiempo. Y muchos de nosotros lo hemos hecho en la industria en la que ahora estamos. Ahora, la gente me pregunta, Augusto, pero para ser empresario, oye, ¿se nace o se hace? Yo creo que las dos. Tú puedes nacer en una familia de empresarios y puedes traer ciertas habilidades que me queda clarísimo que se desarrollan en el tiempo. Pero la creatividad, si la madre de la creatividad es curiosamente la adversidad. Cuando hay momentos caóticos en tu familia, cuando hay momentos caóticos personales, la mayoría de la gente tiende a reinventarse, ¿sí? Cuando ves que hay alguna situación o cuando la necesidad está tocando la puerta, tú lo que haces es ponerte creativo. La mayoría de la gente me pregunta, Augusto, es que yo no tengo la creatividad que tienes tú para poder detectar un negocio, o no tengo la chispa que tienes tú. Déjame decirte algo, mira, te lo voy a poner más simple para que te des cuenta. Y quiero que se hagan esta pregunta. ¿En algún momento ustedes se han enojado con alguien? La respuesta es sí, todo el mundo nos hemos enojado con alguien. ¿Y has pensado en hacerle algo a ese alguien? O sea, en ponerle un poco de más sal al plato, en ponerle el pie, en sacarle la lengua, en hacerle un comentario, en borrarle una foto. Seguramente sí. Lo que te quiero decir es que todos somos creativos por naturaleza. Nada más que tenemos que aprender a despertar la creatividad. Y la creatividad en el ser humano, curiosamente, se despierta cuando hay una necesidad. Tú tienes que aprender a despertar la creatividad sin que la necesidad esté tocando la puerta. Eso es lo que, esa chispa es la que te hace ser empresario. Porque ahí es cuando comienzas a ver la oportunidad no con ojos, sino con visión, porque es algo muy importante. ¿Sí? Y esto es bien importante, ¿por qué? Porque cuando hablamos de negocios entra a relación la palabra dinero. Y quiero que ustedes hagan esa introspección. Cuando hablamos de dinero o cuando hablamos de cantidades de dinero, ahorita que Andrés Koch mencionaba millones de dólares, ¿qué es lo primero que se te viene a la mente? Porque si tú tienes una mala relación con el dinero, es muy probable, ¿sí?, que la percepción que tú tengas hoy de este activo o de esta palabra o de esta energía, ¿sí? Porque el dinero es energía, básicamente, es lo que esté deteniendo el éxito financiero que a lo mejor tú deberías tener. ¿Qué percepción tienes con el dinero? Y hace unos días leí una frase bien interesante, te la quiero compartir. La vida del ser humano es el reflejo de sus creencias. ¿Qué creencias tienen ustedes frente al dinero? ¿Que ganarlo es fácil o es difícil? ¿Que ganarlo es para algunos cuantos o que las oportunidades son para algunas cuantas personas o que las oportunidades son para todo el mundo? Mi mamá me decía, hijo, es que las matemáticas son sencillas. Y yo decía, sí, las matemáticas son sencillas. Entonces, por eso la dinámica o la mecánica de los números y ganar dinero, mi mamá siempre me dijo, hijo, ganar dinero es muy simple, ganar dinero es sencillo. Duplicar lo que ahora ganan ustedes es muy sencillo. Nada más necesitan, ¿sí?, tener el entrenamiento correcto en la mente y ordenar bien sus pensamientos y estar parados frente a una buena plataforma para poder generarlo. Escuchaba de un empresario hace unos días que decía, ganar el primer millón de dólares es reto. Pero el segundo, tercero, cuarto, quinto, sexto millón de dólares es inevitable.
O sea que al principio parece que cuesta trabajo, pero es como andar en bicicleta, chavos. ¿Sí? Ganarte los primeros miles de dólares, tus primeros miles de dólares puede sonar complicado, pero eso solo al principio, cuando uno comienza a dar las primeras pedaleadas. Pero conforme esto va agarrando momento, todo comienza a tomar sentido. Y yo hablaba con el papá de un amigo hace algunos ayeres atrás y le decía a él, porque me está contando, no sé si se dieron cuenta, la inflación otra vez acaba, o bueno, no acaba, está en niveles máximos en Estados Unidos y por ende, como somos países que economías súper dependientes de Estados Unidos, pues evidentemente todo tiende a subir, ¿sí? Ahora todos estos problemas geopolíticos, todos los problemas macroeconómicos o situaciones macroeconómicas están haciendo que comencemos a vivir momentos bien interesantes económicamente hablando y es importante que ustedes tengan esto frente a ustedes, que tengan claro el panorama y que se comiencen a preguntar desde ya cómo van a hacer para multiplicar sus ingresos, para ganar lo doble de lo que ahora ganan, ¿sí? ¿Por qué? Porque si no están ganando lo doble de lo que ahora ganan, les lamento decirles que cada mes que pase o cada semana que pase les va a alcanzar para menos, ¿sí? Yo me he dado cuenta con eso, ¿por qué? Porque mi abuelito me hacía un comentario, me decía, hijo, es que es increíble, hace muchos años, nada más con que trabajara yo podía mantener a 15 personas en mi casa, solo trabajando yo, mi abuelo me decía. Me decía, después me tocó ver a los matrimonios como el de tu mamá, donde trabajaba tu papá y tu mamá para poder mantener un hogar. Y ahora tiene que trabajar papá, mamá e hijos para poder mantener un hogar. Y uno no sé si se han dado cuenta del síndrome de los cuarentones en casa. Tengo un amigo que tiene casi 40 años y no se ha salido de su casa. O sea, y no es porque él no quiera su privacidad. Lo que pasa es que no le alcanza para vivir como quiere vivir, entonces ahí anda uno buscando un roomie para poder migrarse a otra casa, para entre los dos poder pagar la renta, para poder compartir los gastos, y anda uno a veces buscando pareja para poder compartir y dividir los gastos. O sea, ¿por qué te cuento esta historia que parece un chiste, pero es la realidad? Porque la inflación, porque la gente gana lo mismo y el aumento del salario no es proporcional al aumento de los insumos básicos que necesitas tú para vivir en tu día a día. ¿Y esto va a seguir pasando? Sí, va a seguir pasando. Por ejemplo, Andrés tiene un negocio donde venden banano. ¿Qué crees que pasa cuando a él le suben los proveedores todos los insumos? Él lo único que hace es subir de costo el precio de su producto. Punto, se acabó. O sea, él tiene resuelto esa parte, pero tú cómo vas a llegar a decirle a tu empleador, oiga, págame lo doble. Si no estás en el área comercial de una empresa, difícilmente vas a poder duplicar tu ingreso. O sea, ¿qué te quiero decir con este comentario, multiplicar tus ingresos? La única manera real, hoy en día, palpable, hoy en día, de poder duplicar su ingreso, es que usted se ponga a hacer un negocio. Es la única opción o posibilidad que yo he visto para que la gente pueda multiplicar sus ingresos. Y te tengo una noticia, los empresarios no vivimos de una sola fuente de ingresos, vivimos de múltiples fuentes de ingresos. Y tú te preguntarás, oye, pero ¿cómo lo hacen? ¿Sí? Pues entonces, para eso es la reunión del día de hoy, para eso es la sesión del día de hoy. Y quiero regalarte una mecánica, una técnica, para que veas qué fácil es ganarse su primer $1,000,000. Yo le decía a mi mamá, yo te voy a hacer una confesión. Yo me hice empresario por necesidad, no por gusto. A mí la gente a mí me dice, Augusto, es que yo escucho que hablas mucho de dinero. Y me da mucho gusto ver cuando una persona tiene una percepción así frente al dinero. ¿Por qué? Porque es muy probable que esa persona no haya estado frente a una necesidad donde el dinero juegue un papel de vida o muerte. Mi hermano más pequeño, Santiago, Andrés lo conoce a Santiago, el más pequeño, él hace muchos años nació con las defensas muy bajas. Y para poder hospitalizarlo, bueno, tuvo una serie de convulsiones y la verdad fueron múltiples convulsiones durante meses, inclusive hasta años, y no encontraban y no detectaban qué es lo que tenía él. Bueno, cuando ya estuvo al punto, al borde de la muerte, mis papás tomaron la decisión en aquella ocasión de llevarlo al hospital y lo primero que le pidieron a mis papás fue una cifra económica o que depositara ahí o dejara una tarjeta de crédito. En pocas palabras, todo se resumía a dinero y le decían a mi papá, si usted no tiene los fondos suficientes para poder cubrir esto, no podemos recibirle a su hijo. Tuvimos que regresarnos con mi hermano. Mis papás se pusieron a buscar el dinero como Dios les dio a entender.
vendieron algunas cosas, pidieron dinero prestado, hipotecaron la casa, juntaron el dinero y regresaron a los 3 días al hospital. Y cuando reciben a mi hermano le dicen, ¿sabe qué? No le queremos mentir. Su hijo ya está demasiado grave, tiene que llevarse a su hijo, ¿sí? Ya no podemos hacer nada por él. Mejor vayan y pasen esos últimos días con su hijo. Cuando yo vi esa situación, yo tenía 18 años de edad. Y entonces en ese momento yo entendí que yo tenía que cambiar algo en mi familia, que tenía que hacer algo diferente, que si seguíamos haciendo lo mismo, íbamos a tener el mismo resultado. ¿Y por qué te estoy contando eso? Porque es muy probable que tú en tu vida no hayas estado frente a una situación como la que los Valencia estuvimos hace algunos ayeres atrás. Y te estoy contando esto para que veas qué importante es que tú lo tengas. Y es mejor que no lo necesites a que lo necesites y no lo tengas. Y cuando hablo de esto, hablo de dinero. Cuando hablo de esto, hablo de salud. Cuando hablo de esto, hablo de conocimiento. Cuando hablo de esto, hablo de muchísimas cosas que no solo implican dinero. Y entonces, yo no sé cuál sea la situación en la que estás en este momento, pero lo correcto es que tú hagas lo que haces, número uno, por tener cobertura, por tener salud económica, para que resuelvas el problema más antiguo de la humanidad. El 90% de los problemas de los seres humanos se resuelven con esto, con dinero. No, es que no es cierto, Augusto, no es verdad. Y el dinero no los va a hacer más felices, eso también es verdad. El dinero es importante en las áreas que se necesita y deja de ser importante cuando tú lo tienes. Punto, se acabó. Muchas veces estamos preocupados por muchas situaciones. ¿Por qué? Porque todo se resuelve en esto, en el factor dinero. Entonces mi mamá, yo le decía, mamá, te prometo que me voy a hacer millonario. Y mi mamá me dio una respuesta magistral que les quiero regalar el día de hoy. Me dijo, hijo, tú vas a ser millonario en la medida que ayudes a 1 millón de personas, en la medida que le sirvas a 1 millón de personas, en la medida que agregues valor en 1 millón de personas, en la medida en la que impactes a 1 millón de personas, en ese momento tú te vas a hacer millonario. Y si yo resumo esto a los negocios, yo no lo había entendido en aquel momento. Todos los negocios del mundo resuelven una necesidad. Todos los negocios del mundo le hacen la vida más fácil a otro ser humano. O sea que si tú tienes en tus manos o descubres un negocio que puede impactar a 1 millón de personas, tú tienes una alta probabilidad de convertirte en millonario. Y te voy a dar un ejemplo muy simple para que me lo entiendas, porque quiero hablarlo con peras y manzanas, porque a veces decir esto dice, no, es que suena muy rimbombante. No quiero que suene rimbombante, quiero que suene en español. En Italia hay 2 casos de éxito, los dueños de Ferrari y los dueños de Ferrero Rocher. Los dueños de Ferrero Rocher son más ricos que los dueños de Ferrari. El hombre más rico de Italia se llama Giovanni Ferrero, el dueño de Ferrero Rocher, de los chocolates. No sé si los han probado ustedes, ¿sí? Y tú te preguntarás, ¿qué negocio, cuál de estos 2 negocios da más estatus? ¿Vender Ferraris o vender chocolates? Evidentemente vender Ferraris de estatus. Pero da más dinero vender chocolates. ¿Por qué? Porque tienes una alta probabilidad de que más gente pueda comprar tu producto. ¿Y qué te estoy queriendo explicar con esto? Que la mayoría de la gente, como no es empresaria, normalmente busca negocios que le generen estatus y no negocios que le den dinero. Yo conozco gente que se ha hecho millonaria vendiendo manzanas, gente que se ha hecho millonaria vendiendo salsa katsu, gente que se ha hecho millonario vendiendo banano, gente que se ha hecho millonario vendiendo ladrillos, gente que se ha hecho millonario vendiendo gallinaza, que es básicamente excremento de gallina, que se usa como alimento para la tierra. ¿Y por qué te estoy contando todo esto? Porque a lo mejor tú dices, ay, es que ese negocio no es para mí. No, el negocio que es para ti es el negocio que cubra tus necesidades económicas, tus expectativas económicas. Así es como se detectan las oportunidades, con visión, no con vista. Porque la gente normalmente ve productos o servicios. Los empresarios vemos oportunidades a mediano y largo plazo. ¿Me siguen, chavos? ¿Por qué les estoy contando esto? Porque esta es una clave importantísima cuando estén frente a una oportunidad de negocios. Y déjame explicarte por qué el 95% de los emprendedores fracasan antes de los 5 primeros años. Número 1, porque no piensan como empresarios. Y 2, porque no actúan como empresarios. ¿Y por qué te estoy diciendo esto? La mayoría de la gente abre un negocio sin tener una fuente de ingresos sólida y sustentable. La mayoría de la gente no tiene cadenas de negocios, no han creado cadenas de negocios. Te cuento un ejemplo bien pequeñito. Tengo un amigo que abrió un negocio. Este amigo salió de la carrera, dijo, yo quiero emprender, no quiero trabajar para nadie más, abre su negocio. Pide un préstamo. Él tenía un ahorro, ¿sí? Él básicamente tenía un kinder, una escuela para niños,
¿sí? Él es educador. ¿Y cuál es la materia prima de él? Pues los niños, que los niños se registren en su escuela. El punto es que a los 2 años, él ya no tenía ni para pagar la renta del local. ¿Y por qué te estoy contando esto? Porque la mayoría de los emprendedores inician un negocio sin tener otra fuente de ingresos. O sea, ¿qué te quiero decir? Que si tú hoy en día tienes una actividad que te genera un ingreso, la invitación es a que la sigas haciendo, pero que a tiempo parcial y de manera paralela vayas construyendo un negocio y que aprendas a vivir no de una fuente de ingresos, que puedas vivir de 2 fuentes de ingresos y que si tú hoy ganas $2,000, puedas desarrollar otro activo que te genere otros $2,000 más. Que si hoy vives muy bien con 3, 4,000, $5,000 mensuales, puedas aumentarte a tu flujo de efectivo otros 5, $10,000 más. Así es como se ve el juego de la economía, chavos. Entonces pero Augusto, pero ¿cómo, no? O sea, ¿pero cómo lo hacen? Nada más quiero resumirte en 3 puntos qué significa ser empresario. La regla número 1, y para mí una de las más importantes, es el cliente siempre va a tener la razón. ¿Y por qué les quiero decir con esto? Porque cuando tú vas iniciando un negocio, normalmente lo que quieres hacer es que otros entiendan lo que tú estás haciendo. Y a la mayoría de los empresarios no nos pagan por hacer que la gente entienda lo que hacen ellos. Déjame poner un ejemplo. Yo solo sé que Andrés y la familia de Andrés Koch venden banano, pero yo no sé cómo lo venden, ni a quién se lo venden, ni cómo funciona, ni cómo se hace. Y te voy a decir algo bien interesante. Para Andrés Koch tampoco es importante que yo lo entienda. ¿Por qué? Porque al final del día, si lo entiendo o no lo entiendo, él sigue teniendo el resultado, punto. Así son los negocios, chavos. O sea, tú nunca estés esperando que la gente entienda lo que estás haciendo tú. El único que lo tiene que entender eres tú. Por eso, cuando una persona no entienda tu visión, no discutas con ellos, porque ellos siempre tienen la razón, el empresario siempre se queda en dinero. Punto número 2. El mundo de los negocios se divide en 2 grandes grupos, clientes o empresarios. La vida es así. ¿Qué tan cliente eres? ¿Qué tan empresario eres en el mes? Si al final del mes tu balance es negativo o estás en 0, quiere decir que tú eres más cliente que empresario. Si al final del mes tu balance es positivo, ¿sí? Quiere decir que tú eres más empresario, fuiste más empresario en el mes que cliente. Porque todos los empresarios del mundo somos clientes de otro empresario. Acuérdate que el gasto de uno es el ingreso de otro. Y si no me crees, quiero que observes en tu entorno cuántos servicios o cuántos productos hay a tu alrededor. Y detrás de esos productos o servicios hay empresarios. Y ahí entra en relación el tercer punto. Los negocios se dividen en 2 grandes grupos, en el grupo de los productos o servicios. ¿Te das cuenta que ser empresario es blanco o negro? Manzana o pera, opción A, opción B. Ser empresario es más simple de lo que se imagina. Es mucho más sencillo de lo que se imagina. Pero a la gente le encanta decir que ser empresario es complicado. La realidad es que ser empresario no es complicado. Los complicados somos nosotros, que abrimos un negocio sin entender para qué es que estamos abriendo el negocio. Y cuando ya uno entra al mundo de los negocios, uno entra en esta etapa y uno tiene que decidir si va a ser fabricante o distribuidor o si va a hacer las 2 cosas. Tú tienes que tomar esta decisión cuando tomas la decisión de emprender un negocio. Y si no me crees, después de esta reunión de Zoom, quiero que vayas a tu alacena y quiero que tomes el producto que tú quieras y quiero que veas en la etiqueta qué es lo que dice. Normalmente los productos dicen comercializado, distribuido por, o comercializado por, o distribuido por. ¿Qué te quiero decir? Que ahí te están explicando qué hacen ellos. Si ellos solo lo distribuyen o si lo fabrican o lo distribuyen. Todos los productos del mundo, todos los empresarios del mundo hacemos eso. Andrés Koch, en su negocio, por ponerlo como ejemplo y referencia, ¿sí? Ellos se encargan de fabricarlo y de distribuirlo. Tú vas a decidir en qué sector te vas a querer ubicar. Y no sé si viste que aquí atrás están estas 2 grandes empresas o estas 2 grandes marcas, BMW o Mercedes-Benz. Y aquí quiero hacerte una pregunta a ti. ¿Ellos a qué se dedican? ¿A fabricar o a distribuir? ¿Ellos venden carros? La gente cuando le hago este ejercicio normalmente me dice, sí, ellos venden carros. Y déjame responderte algo, ellos no venden carros. Quienes los venden son grupos de empresarios, o sea, agencias de vehículos, y ellos se encargan de crear los canales de distribución. La mayoría de los negocios en el mundo operan bajo este esquema, ¿sí? Fabricación y distribución. El 99.99% de los negocios en el mundo operan de esta manera. Y entonces, ok, ¿qué hacen ellos cuando te vuelvan a preguntar? Ellos no venden carros, ellos solo los fabrican y ellos se acercan a grupos de empresarios, ¿sí?
Y ese grupo de empresarios se encarga de crear los canales de distribución y es básicamente lo que hacemos nosotros. ¿Cómo ganamos dinero nosotros? Te lo explico de una manera muy simple con este gráfico. Esa C es tu casa. Esa S es el supermercado al que normalmente vas a comprar todos los meses. Yo no te conozco, pero lo que sí sé de ti es que cada 15 días, cada semana o cada mes vas y compras insumos básicos para tu hogar. Te guste o no te guste, lo entiendas o no lo entiendas, con cabello o sin cabello, con dientes o sin dientes, ¿sí? Como sea, tú vas y compras al supermercado. Todos los meses repite el ejercicio. Lo único diferente que hacemos nosotros es, en lugar de comprar en un supermercado, compramos con un fabricante. Ese fabricante se llama Amway. Esta manera de consumo yo la considero consumir de manera inteligente, y déjame decirte por qué, por estos 3 puntos. Punto número 1, porque son ecológicos. Normalmente los que compraban el súper se degradan de 3 a 5 años al contacto con el agua. ¿Sí? Estos se degradan en 3 días o hasta 7 días al contacto con el agua. ¿Sí? Otra cosa es que son concentrados. Si normalmente en el súper yo compraba a lo mejor 15 kilos de jabón, aquí compro un solo kilo de jabón. Otro punto que me llamó mucho la atención es que tienen garantía. Normalmente cuando te garantizan un producto sin que lo hayas probado, tú ya sabes que el producto es bueno porque alguien no se va a atrever a garantizar algo que no es bueno. Y aquí quiero hacerle una pregunta a cada uno de ustedes, sobre todo para los que están casados. Ustedes, hombres o mujeres, ¿le ofrecieron garantía de satisfacción total a su esposa o esposo después de haberse casado o antes de haberse casado? Yo he escuchado a gente que me dice, no, ni yo me garantizo. ¿Por qué? Porque no confían ni en ellos, ¿sí me entienden? O sea, y esto es increíble y te lo cuento así como en modo chiste, porque hay gente que no se atrevería a garantizar lo que él vende, ni a garantizarse él, porque sabe que no es garantía. ¿Sí me entienden? Entonces, cuando yo supe que esto tenía garantía, yo dije, sin probarlo, eso ya es bueno. ¿Por qué? Porque pues, están tan seguros de eso que si no me regresan el dinero. Y aparte, otra cosa importante es que consumir directamente de la fábrica puede ayudarme a ahorrar un montón de lana. Si yo normalmente en el súper me gastaba $500 o $400 o $300, de esta manera me estoy gastando la mitad al mes. ¿Sí? Y te voy a explicar esta fórmula a la que yo le llamo la fórmula 20H. ¿Y a qué me refiero con esto? Todos los meses mi esposo y yo hacemos esto desde hace algunos años atrás. Redireccionar el consumo de 20 hogares. En promedio, ¿cuánto tiempo nos toma hacer eso? O sea, de decirle a la gente, ya no compre de esta manera, consuma de manera inteligente por los motivos que les acabo de contar. ¿Sí? ¿Cuánto tiempo me toma? 20 horas. Un promedio de 1 hora por casa. Y por hacer eso, generé un ingreso de $1,000. Hay muchas formas de ganar dinero y te cuento otra. Aquí aplica perfectamente en mi país. No sé cómo sea ya el tema de los bienes raíces en Colombia, pero mi papá invirtió en un departamento, déjenme se lo saco en dólares, invirtió 4,5 millones de pesos, eso entre 20. Mi papá invirtió $225,000 en un apartamento, en una propiedad, ¿sí? Y él cobra los mismos $1,000 que yo por redireccionar 20 hogares. Él cobra $1,000 de renta, yo cobro $1,000 por redireccionar esos 20 hogares. Quiero que te preguntes o que te hagas el siguiente cuestionamiento. ¿Qué es más fácil, ahorrar $225,000 e invertirlos? ¿O invertir 20 horas de tu tiempo y ganarte los mismos $1,000? Lo que te estoy queriendo decir con esto, por ejemplo, el promedio mexicano, aquí aplica en mi país, me imagino que debe ser muy similar en América Latina. El 90% de la población gana menos de $1,000 al mes. En promedio trabajan 200 horas. Quiero que te haga la misma pregunta. ¿Qué es más fácil, trabajar 200 horas o 20 horas? Esta pregunta yo le he hecho cuando hay niños frente a una presentación como esta. ¿Sabes qué me dicen los niños? Pues trabajar 20 horas. O sea, es que la lógica es esa. 20 horas. Oye, Augusto, pero es que no te creo. Con mucho respeto se los digo a todo el mundo que me dicen eso. Es que no es religión para que lo crean, es un negocio. Y los negocios tienen números. Y detrás de los números hay frialdad. Y no necesitan creerlo, necesitan entenderlo. Y si no me creen, hagan un estudio que yo hice, que aplica aquí en mi país. Yo saqué un promedio de cuántos habitantes hay en el estado. Me parece que ustedes le llaman distrito. No sé, creo que tengo entendido así. En el estado en el que vivo yo, hay 8 millones de habitantes. Esos 8 millones de habitantes
¿sí? Compran todos los meses en el supermercado. Yo lo que hice fue sacar el promedio de cuántos habitantes hay por hogar, ¿sí? El promedio de habitantes por hogar me dio 2 millones de hogares. Quiere decir que en el estado en el que vivo yo hay 2 millones de casas. Esas 2 millones de casas compran en promedio 2,000 pesos mexicanos todos los meses. Ahorita te lo voy a sacar a dólares. Entonces yo lo que hice fue multiplicar los 2,000 pesos por los 12 meses del año, porque es un ejercicio que todos hacemos todos los años. Y a mí me dio la cantidad de 4,800 millones de pesos. Déjame te lo saco en dólares. Eso quiere decir 240 millones de dólares. O sea, que todos los meses en el estado del que soy yo, el estado de Jalisco, ¿sí? Se consumen todos los años, perdón, 240 millones de dólares. En conclusión, se venden más jabones y pastas de dientes que carros y que muchos otros productos que se venden en mi ciudad. ¿Por qué te estoy diciendo esto? Porque cuando yo entendí esto, no necesitaba creer. Lo único que necesitaba era entender. Y así es como funcionan los negocios, ¿sí? O sea, no creyendo, sino entendiendo. Y esos números son fríos y los números no tienen sentimientos y los números no se equivocan. Y bueno, la realidad es que para poder hacer esta actividad, hay dos maneras de hacerlo nada más. Una es ahorrando dinero y cuidando el medio ambiente, por supuesto, porque al final del día estas cosas yo ya sé que tú las tienes que comprar. Sé que están en época electoral, ¿sí? Y yo sé que esto predomina entre la conversación de la mayoría de los colombianos, igual como pasa en mi país. Pero déjame decirte algo, así estén viviendo este proceso electoral, ustedes se van a tener que seguir lavando los dientes. O sea, este tipo de cosas no paran, no cambian, no son una moda, no son porque ahora están y no están. ¿Sí me entienden? No es como vender raspados y cuando acaba el temporal de calor, por ejemplo, aquí nosotros tenemos diferentes estaciones del año, se acaba el temporal de calor y el que vendía raspados ahora vende chocolate con churro. ¿Por qué? Porque ahora está haciendo frío. O sea, no es un negocio de temporada. Esto es algo que toda la vida lo van a tener que hacer. Entonces, una opción es ahorrar dinero y cuidar el medio ambiente y la otra opción es ahorrar dinero, cuidar el medio ambiente y ganar dinero. La persona que les compartió el enlace a este Zoom va a hacerles dos preguntas. La primera es, ¿qué es lo que más les gustó de lo que acaban de ver? La segunda pregunta es, ¿cómo les gustaría participar? Si ahorrando dinero y cuidando el medio ambiente o ahorrando dinero, cuidando el medio ambiente y ganando dinero. ¿Sí? Al final del día, la vida son decisiones, bien tomadas o mal tomadas, ¿sí? Ustedes eligen lo que quieren para ustedes. Ustedes eligieron la ropa que traen puesta el día de hoy. Ustedes decidieron conectarse al Zoom del día de hoy. Ustedes deciden, ¿sí? Lo que va a pasar con su vida en unos meses más. Ustedes deciden cuánto dinero van a generar en unos meses más o qué posición es la que les gustaría tener. Recuerdo que las decisiones del pasado son la cosecha del presente. Y mi papá me decía, hijo, la siembra es opcional, la cosecha es obligada. Es lo que están sembrando en su presente, es lo que van a cosechar en el futuro. Así que de todo corazón les quiero leer esta frase que me encantó cuando la escuché de un autor. Decía, la única manera de hablarle a las personas que amas es viviendo una vida de ejemplo. Y vivir una vida de ejemplo es justamente vivir como merecemos vivir. Vivir en abundancia y no en la escasez. ¿Sí? Vivir en total prosperidad. Y es responsabilidad de todos los latinos y de todos los colombianos que la economía de su país mejore. Y también quiero decirles algo, porque están viviendo un proceso electoral bien importante, pero también quiero ser bien honesto con ustedes. Puede cambiar cualquier situación económica, ¿sí? Puede quedar electo el presidente que tú quieres que quede, pero si tú no cambias las actitudes que tú tienes, la realidad es que el país para ti no va a cambiar y va a seguir siendo el mismo. Pero si tú cambias tus actitudes, la realidad para ti sí va a cambiar. Así que chavos, muchísimas gracias. Doctor Andrés, muchísimas gracias. Ahora te voy a regresar el mando para que puedas comunicarte con, déjame, te busco aquí. Andrés. Un segundito, perdón. Andrés, muy bien. A ser anfitrión. Listo, doctor. Augusto, mi hermano, qué superconferencia, papá, de seminario nos diste, qué información tan valiosa, empresarial, muy constructiva y formativa para todos los empresarios e invitados.
Augusto lleva con su familia también muchos años desarrollando ese mismo negocio, algo tan simple como lo que él les explicó es redireccionar el consumo, es ahorrar con lo que tú consumes, ya enseñar a otros a que ahorren con lo que consumen y que a su vez se dupliquen. Y de ese momento, pues se puede construir lo que él ha construido, lo que yo he construido y muchos en la organización hemos construido, que es tener una empresa de distribución tan grande como la quieras tener alrededor del mundo entero. Y hay personas que me dicen, pero es que yo conozco personas que están en el negocio, que entraron en el negocio y no tienen resultados. Y yo les respondo lo que Augusto nos acaba de explicar. Son principios empresariales aplicables a lo que tú quieras ser grande. Muchas gracias, Augusto, por tan valiosa información, mi hermano. Me pongo a tu disposición, orden, para retribuirte este mensaje tan potente que le diste a mi organización, a la orden en lo que te pueda servir, mi hermano. Con mucho Muchas gusto, gracias, pastor. feliz noche y los invito a que no se desconecten, que tengo varias cositas que quiero compartir con ustedes, información, eventos, cosas que vienen para la organización.